continuando un poco con los temas que nosotros vamos a tratar y vamos a tratar el día de hoy, es importante también anclar un poco qué sucede con las personas que denuncian hostigamiento sexual, que denuncian esta situación o este escenario en el cual ellos o ellas se ven asediados dentro de las oficinas de trabajo. ¿Cuál es el tratamiento laboral actualmente que el Estado actualmente ha impuesto para poder proteger a estas víctimas? Mira, el hostigamiento sexual, la protección contra estos actos a favor de los trabajadores existe desde siempre, pero ahora último se ha emitido el Decreto Supremo 014 de 2019, que es el que nos señala cuál es el procedimiento a seguir, y también nos da la novedad de la creación del comité contra el hostigamiento sexual, que antes no existía, y que este comité es el que se va a encargar de investigar, de ver que se hagan las capacitaciones del caso, porque se tienen que capacitar a los trabajadores respecto a lo que es el hostigamiento sexual y cómo es que no se debe configurar. Esa es la modificatoria. Claro, la modificatoria, sí. Lo que pasa es que te hacen precisiones y también la novedad es el tema del comité. Sí, pero me gustaría, antes de pasar a la modificatoria, para que nos entiendan cuál es el concepto de hostigamiento sexual, para, digamos, deslindar en diferencia, porque hay un tipo penal que habla del acoso sexual y la verdad que la gente a veces tiende a confundir la terminología, entonces sería bueno hacer una suerte de diferenciación. El tipo del acoso sexual, que es un delito que a la fecha ya está tipificado en el Código Penal y varias personas ya lo están denunciando, evidentemente hace referencia a cuando una persona es asediada, es descolocada de una situación de confort y que tiene connotación sexual. Y uno puede denunciar esto en la vía penal. Pero esto no es lo mismo que hostigamiento sexual. ¿Qué es el hostigamiento sexual, digamos, dentro del derecho laboral? Sí, bueno, el hostigamiento sexual viene a ser toda conducta no deseada respecto de un colaborador a otro. No necesariamente tiene que ser una conducta reiterada, porque antes se tomaba como que tiene que haber una conducta sucedánea, pero ahora también te dicen que ya no es necesario, la misma norma lo señala. También no es necesario que sea de un superior a un grado inferior, es decir, no es que sea el gerente no importa con las analista. jerarquías. No importa, puede ser inverso, puede ser de un practicante a un analista o puede ser de pares. Y no es necesario que sea de hombre a mujer, sino que puede ser de mujer a mujer, de mujer a hombre, de hombre a mujer. O sea, el género tampoco es relevante, porque al final de cuentas todos pueden ser pasibles de ser hostigados en el ámbito sexual. Y el hostigamiento dentro de la oficina. Sí, ¿Cuáles son los parámetros digamos, en función de horarios? ¿Termina la jornada laboral y ya no estás o ya no eres pasible de ser hostigado sexualmente? ¿O tiene que ser necesariamente en el horario laboral? Lo que pasa es que ahí la casuística nos dice que debería ser en el horario de oficina, pero también hay funciones que se exceden del horario de oficina. Por ejemplo, imaginemos pues el cóctel de los 2 años de la oficina, y el acto que ocurra ahí, digamos, la connotación sexual no deseada que ocurra, eso vendría a ser hostigamiento sexual, porque si bien no estás en horario de oficina, pero estás en una actividad anexa a la oficina, que viene a ser un aniversario, que viene a ser una gincana, por ejemplo, esas situaciones tienen que tocarse como tal. Ahora, también mucha gente piensa que simplemente el hostigamiento sexual protege a los trabajadores de la oficina, pero por ejemplo, si viene un practicante, si viene personal de limpieza, que muchas veces es tercerizado. La relación del practicante es una relación de capacitación, correcto, una subvención. Correcto, se le paga una subvención, y si bien no están en planilla, no es una relación laboral propiamente dicha, es una modalidad formativa. Son pasibles. Son pasibles de ser hostigados de forma sexual, porque hay conductas no deseadas, y también está el tema de prometer ventajas, porque pasa en algunos lugares que la persona está por renovar contrato, por ejemplo, y le dan esta connotación no deseada. Y antes, digamos, no había una forma clara de cómo tratar esto, pero ahora se le da un tratamiento claro, y hay los caminos para hacer, es decir, la denuncia interna que yo tengo que hacer al comité y al Departamento de Recursos Humanos, y también puedo pedir medidas preventivas, por ejemplo, una suerte de medida cautelar en la que yo solicite ese traslado a otra posición para no tener que ver esa persona, o que pida el traslado de esa persona a otro lugar. O sea, se ha instalado este tipo de mecanismos para poder proteger a... Claro, y también la confidencialidad del caso, porque
digamos, de por sí es incómodo esta situación como para que todo el mundo se esté enterando de lo que ha ocurrido o de la molestia del caso. Totalmente. Y ahora que lamentablemente la clase laboral está siendo tan castigada porque lamentablemente hay mucho desempleo, la gente mucho tiende a cuidar su trabajo y a resistir este tipo de escenarios que evidentemente son adversos y que los castigan desde el punto de vista moral, como persona, psicológico. Entonces, mi pregunta, una pregunta adicional que quería hacerte en este punto era... ¿qué tipo de expresiones se emplea para poder estar sometido a una persona a hostigamiento sexual? ¿Tiene que ser implícito, explícito, puede ser subjetivo? ¿Qué pasa con el jefe inmediato que le envía un WhatsApp a su subordinada? ¿Eso también aplicaría como hostigamiento sexual? Claro. Fuera de oficina, estamos hablando fuera de oficina, pero se sobreentiende que se está haciendo valer de su posición de superior, aunque como ya te señalé no es necesaria, pero en este caso que me estás comentando en concreto, se estaría haciendo valer de su posición de superior jerárquico inmediato para buscar alguna ventaja respecto a la trabajadora o al trabajador. Tú sabes que ya el género no es relevante. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que si bien hay personas que cuidan el trabajo, pero también el buen ambiente laboral y la capacitación del mismo, es decir, respecto a cuáles son los actos de hostilidad o de hostigamiento sexual y que no se cometan, es responsabilidad de la empresa. La empresa tiene que velar por el cumplimiento de estas políticas y tiene que velar porque los trabajadores tengan internalizado qué cosas pueden y no pueden hacer. Porque si no, las personas van a tomar su criterio. Entonces lo ideal es que haya una guía práctica de qué es el hostigamiento sexual, cómo no debe hacerse, qué actos deben evitarse, cuáles son las vías que tiene la persona vulnerada, y que al final de cuentas no están solos en este momento difícil, sino que la empresa está con ellos y los va a apoyar en todo lo posible para que puedan hacer sus labores con completa facilidad, porque al final de cuentas un trabajador feliz es un trabajador que produce más. ¿Qué información tiene que proporcionar la empresa a los trabajadores? Hablamos del código de ética, hablamos del código de buena conducta, hablamos del reglamento interno de trabajo. ¿Cuál es en todo caso el documento ideal que se concentra en poner en evidencia este tipo de señales, de actividades que están prohibidas para que los trabajadores lo sepan? Lo que usualmente en la práctica se hace es colocar las recomendaciones respecto al hostigamiento sexual en el reglamento interno de trabajo. Pero en el caso que tu empresa no llegue a la cantidad de trabajadores, tú no estás obligado a tener un reglamento interno de trabajo, pero sí estás obligado a proporcionar una guía práctica respecto al hostigamiento sexual y hacer capacitaciones cada cierto tiempo a tu personal respecto al hostigamiento sexual, la relevancia que tiene. ¿Tenemos un plazo de tiempo para las capacitaciones? ¿Eso está normado? Lo que pasa es que actualmente SUNAFIL va a empezar a fiscalizar la constitución de comité y siempre puede fiscalizarte respecto al tema de hostigamiento sexual o el tema de contar con un RIT. Un RIT Correcto. Tú debes contarlo desde que tienes 100 trabajadores a más, tienes que tenerlo. Entonces, ¿Pero es facultativo o es obligatorio? No, es obligatorio. Es obligatorio. Si tengo menos de esa cantidad... No es necesario que tengas un RIT, pero sí, digamos, si hubiera una fiscalización o hubiera, por ejemplo, una denuncia de hostigamiento sexual ante SUNAFIL y SUNAFIL ve que no has tomado ninguna medida preventiva respecto al particular, Tiene que ser un procedimiento. te va a iniciar un procedimiento. Correcto. Que al final de cuentas va a ser costoso para la empresa y además que la va a ser pasible de que haya una acción judicial en contra de la empresa, porque al final de cuentas la empresa, como permitió esta conducta, por así decirlo, al no hacer capacitaciones, estaría cometiendo un acto de hostilidad contra la trabajadora o el trabajador. Ahora, para el acto de hostilidad tenemos un camino bien ya marcado, que es básicamente: yo acuso el acto de hostilidad, doy 6 días para que cese el acto. Si no cese el acto, entonces me doy por despedido de forma arbitraria o acuso judicialmente para que cese el acto de hostilidad. Correcto. Vamos al comité. Este nuevo comité, ¿quiénes lo componen? ¿O quiénes tendrían que participar? Es un comité paritario, es decir, tenemos un sector que son trabajadores de dirección, de confianza, y tenemos el otro sector que son los trabajadores elegidos por los trabajadores en sí, y tiene que haber un libro de actas, tiene que haber reuniones cada cierto tiempo respecto a situaciones que se den. Imaginemos que hay 3 denuncias de hostigamiento sexual en la empresa, bueno, ver qué pasó exactamente y también ver por qué pasó y qué acciones correctivas vamos a tomar, porque no podría ser que el mes 1 3 denuncias, el mes 4 5 denuncias, el mes 5 6 denuncias. O sea, se tiene que cesar la conducta. Si bien hay procedimientos establecidos por la empresa para acusar estos actos y que van a estar en curso y que van a estar siendo investigados, yo tengo que también tomar mi acción preventiva para que no vuelvan a darse estas situaciones con otras personas.
Porque de nada me sirve tocar los casos aislados y no hacer nada respecto al grueso de los trabajadores. Correcto, que es una forma de velar por, la mayor cantidad de trabajadores que están desarrollando. Correcto. La idea es velar por todos los trabajadores. Exacto, y evitar que los afectados sigan siendo afectados y que los que no han sido afectados, bueno, no pasen por esta situación que es muy difícil para muchas personas. Que claramente hay situaciones que pueden ser muy aisladas y tienen sus matices propios. O sea, no es que necesariamente el patrón se repita en todos. Entonces lo que hay que hacer evidentemente es tomar una medida correctiva que, pueda encajar en todos los trabajadores en la oficina, independientemente del género que tengan, independientemente de la función que desarrollen e independientemente del cargo que ellos ejerzan en ese momento. Correcto. Te quiero robar un minuto más, retrotrayendo un poquito en el escenario, lo conversamos y vamos a tocarlo brevemente. Es el tema respecto a los servidores públicos y los trabajadores que han dejado de trabajar evidentemente en el Congreso de la República. O sea, ellos, ¿qué alternativas tienen a la fecha? Bueno, ahí como te digo, como te dije al inicio del programa. Esto sin sentar ningún tipo de posición, si es constitucional, inconstitucional, la disolución. Básicamente los trabajadores, no congresistas, los trabajadores puntualmente, ¿qué pueden reclamar? ¿Qué es lo que ellos necesitan hacer o cómo pueden iniciar ellos algún tipo de procedimiento para hacer valer sus derechos? Mira, en el caso de trabajadores, como te dije, que accedieron por concurso público y que están con la 728, bueno, pueden acceder a la vía judicial. Casos, los demás casos, ya han habido pronunciamientos de autoridades que ya han señalado que no hay ningún camino que darle, puesto que estas situaciones no están dentro de lo normado y tampoco hay antecedentes prácticos sobre el particular. No hay antecedentes prácticos. No. O sea, esto es un evento totalmente aislado, un tema totalmente fortuito que no tiene precedentes. Correcto. Y que lamentablemente ya formará parte de las estrategias que ellos puedan tener a partir de la representación que ellos puedan contratar en adelante. Bien, entonces, claro, ese es un punto que no quería dejar pasar porque sí hemos recibido consultas al respecto y siempre es bueno tener claro cuál es el panorama para ellos desde el punto de vista legal, laboral, que es importante. Porque si bien es cierto, ellos pueden hacer valer sus derechos, no necesariamente pueden utilizar la vía laboral, también pueden usar la vía constitucional, se habla mucho de las acciones de amparo, pero también lo conversaba con algunos otros especialistas, no necesariamente el juzgado constitucional recibe este tipo de demandas porque lo que hace es derivarlo con el juzgado ordinario o con, el despacho ordinario, en este caso sería laboral, o en todo caso la vía civil. Uno puede demandar civilmente la indemnización por daños y perjuicios en el caso de que evidentemente eso se haya generado. Entonces, es un tema que se está tocando y es un tema que no se va a dejar tocar y es importante dejar claro cuáles son los instrumentos legales que ellos tienen para poder hacer valer sus derechos. Bien, volviendo de nuevo al tema del hostigamiento sexual y las diferencias que existen con el acoso, es importante saber de que en efecto no existe ningún tipo de diferencia respecto del género, ni del estrato social, ni de la remuneración que ellos reciben, ni de los cargos que ellos desempeñan, si es el socio accionista. Ese es un punto importante. El accionista que no trabaja en la empresa, que no desempeña un cargo administrativo, también puede ejercer hostigamiento sexual en la practicante de la empresa, por ejemplo. Lo que pasa es que al final de cuentas el accionista o demás es parte de la empresa, si bien no es un trabajador propiamente dicho, pero es el accionista y es una representación de la empresa. Entonces al final de cuentas sí podría calzar como hostigamiento sexual. ¿Tenemos precedentes ahí? Han habido algunos casos que se han dirigido ante el Ministerio de Trabajo en su momento, ante Sunafil, no son muy comunes, la verdad, porque usualmente el accionista no está en el día a día de la empresa, y si el que está en el día a día de la empresa es el gerente general, el gerente de operaciones, el analista, el practicante, pero no se da mucho en la práctica. Claro, además quien recibe la agresión a veces entiende de que el dueño de la empresa o el accionista no necesariamente desempeña sus labores, entonces tienden a llevar el caso o a emplazar el caso en otras vías que no es la vía laboral, sino, como lo dije inicialmente, existe ya el delito de acoso sexual y prefieren llevarlo por ese lado. Ya es elección de la persona afectada. Exactamente. Pero igual tienen que tener en claro que la empresa tiene que tener previstos mecanismos de ayuda en estos casos. Mecanismos de ayuda y un procedimiento sobre los plazos internos
Porque eso es muy, muy importante, porque mucha gente piensa, entonces hago mi denuncia por hostigamiento sexual interno en la empresa y me van a responder acá un año. No, hay plazos en los que tienen que reciben la denuncia, citan a la otra parte, hacen una suerte de careo, si es posible, aplican las medidas cautelares, resuelven y ven al final, porque también puede pasar que haya una falsa queja. Y ahí también tiene que ver la empresa cómo accionar frente a la falsa queja. La falsa queja, ¿cómo funciona? ¿Cuál es un ejemplo? Imaginemos que simplemente yo, persona A, quise fregar a la persona B y dije que me hostigó sexualmente. Pero no hay pruebas, no hay nada, no hay ningún indicio en la investigación que respalde, correcto, no hay testigos, no hay nada. Ok, entonces, en todo caso, ahí, ¿quién recibiría el castigo? Recibiría el castigo el falso quejoso, es decir, A. Correcto. ¿Cómo podría ir recibiendo? Se le puede imputar una falta grave, asimismo se les deja la salvedad a la persona afectada de iniciar las acciones judiciales correspondientes porque evidentemente había una merma al honor y a la dignidad y a la psiquis de la persona. Correcto. Entonces, evidentemente los mecanismos son para todos, ¿no? Los mecanismos son tanto para los trabajadores y también para los que desempeñan, digamos, cargos o jefaturas o que se desarrollan en la plana gerencial e incluso los socios accionistas, ¿correcto? Ahora, es importante también conocer cuál es la función que desarrolla la SUNAFIL. ¿Cómo entra a tallar la SUNAFIL? ¿Actúa de oficio? ¿Tienes que presentar tú siempre la denuncia? ¿Cuál es la importancia de la SUNAFIL? ¿Siempre actúa de oficio? ¿Siempre tienen que esperar la denuncia? Lo que pasa es que SUNAFIL puede hacer visitas inopinadas a las empresas. Inopinadas. Sí. Ok. Pero si van por un tema concreto es porque había una denuncia previa del trabajador. Ahora, en el caso de hostigamiento sexual, la empresa tiene que presentar cada cierto tiempo los resultados de las investigaciones que han hecho para demostrar que tienen el cumplimiento normativo del caso. Y ahí es posible que si hay algo que no queda claro, bueno, SUNAFIL va a venir a investigar y va a determinar si es que estuvo bien hecha la investigación o estuvo bien el mecanismo aplicado o no. Si no es el caso, entonces nos vamos a ver frente a un procedimiento administrativo sancionador respecto al acto de hostigamiento sexual ocurrido. ¿Y el inicio del procedimiento administrativo sancionador decanta en qué? O sea, continuamos con el procedimiento y ¿eso qué implica? Implica que va a haber una orden de infracción en la que se propone una multa. Yo tengo 5 días para establecer mis descargos. Yo, empresa, tengo 5 días para establecer mis descargos. Luego sale la resolución que me sanciona administrativamente y contra eso puedo aplicar el recurso de reconsideración o el de apelación según el caso. Correcto. Detengámonos un poquito en la multa. Somos en UIT, imagino. ¿Cuánto es la multa, digamos, que se puede llegar en una situación, digamos, adversa? Lo que pasa es que el tema de multas va a depender de varios factores. Primero, si tu empresa está en el REMIPE, si es microempresa, pequeña empresa o no está. Correcto. Segundo, tienes que ver la gravedad de la infracción. En este caso, en el caso de hostigamiento sexual, hablamos de infracciones graves y muy graves. Y también tienes que ver la cantidad de trabajadores afectados. Porque eso es muy importante, porque a la hora de la hora para determinar van a tomar en cuenta esos 3 factores: el tamaño de la empresa, la gravedad de la infracción y la cantidad de trabajadores afectados. Y ahí es como se determina. Correcto. ¿Algún escenario adicional que podamos nosotros traer a colación para que la gente entienda y se sitúe en esta situación? Bueno, ahí habría que tener en claro que los procedimientos en SUNAFIL, si bien son rápidos, igual tienen una cierta demora porque entre que se toma cuenta la denuncia, entre que se hacen las investigaciones del caso, entre que sale la orden de infracción, entre que se presentan los descargos y se resuelven los mismos, puede pasar mucho tiempo. Entonces, más o menos de cuánto tiempo. Siempre me hacen la consulta: ¿cuánto es el tiempo mínimo? ¿Cuánto es el tiempo máximo? Hay procedimientos que pueden tomarte 3 meses, 5 meses, como otros que te ponen un año, año y medio. Bueno, el año y medio es un plazo mucho más sincerado, porque 3 a 6 meses estamos hablando de casos realmente veloces. Claro, por eso te digo, hay casos que terminan muy rápido y otros que, dependiendo de la magnitud de la infracción y de la cantidad de trabajadores afectados, bueno, se puede demorar más. ¿Estamos hablando de 1 año y medio como máximo o esto puede extenderse a más? Puede extenderse hasta 2 años, dependiendo, como te digo, del caso. Yo he visto procedimientos que han demorado 3 años. Las personas a veces entienden de que el procedimiento administrativo sancionador finaliza allí. Existe la posibilidad también de llegar a instancias judiciales. Sí, correcto. Ahí, bueno, como es un acto administrativo propiamente dicho, tú tienes los 3 meses para poder iniciar tu acción contenciosa administrativa, pero la vas a iniciar ante el juez laboral, porque es un acto administrativo emitido por la Administración de Trabajo, que es SUNAFIL en este caso. Exacto.
Bien, entonces ahí empezamos de cero. Ahí empezamos de cero, claro. Empezamos de cero. Explícanos un poquito cómo funciona el contencioso administrativo, que es un proceso como tal, tiene esa naturaleza y que tiene plazos totalmente diferentes. Claro, en el caso del proceso contencioso administrativo, al final de cuentas, bueno, tenemos los 3 meses que tengo para iniciar la acción judicial. Presento mi acción judicial y me van a citar a una audiencia. Igual yo tengo que responder dentro de mis 10 días hábiles ¿cómo se llama? La demanda. Y bueno, ahí como estamos hablando de sanciones económicas, ahí yo puedo presentar mi cautelar para que no pase el procedimiento, pase a la vía ejecución. Porque el solo hecho de yo presentar mi acción contenciosa administrativa no quiere decir que se suspende el pago de la multa. Entonces yo tengo que presentar mi medida cautelar que me ayude en ese sentido. Correcto, estamos hablando ¿de quién estamos hablando? ¿De quién perdió? De quien perdió, claro. De quien perdió en el contencioso Claro, si administrativo. es que hubiera, digamos, una sanción económica o una sanción complementaria. Porque si tenemos, por ejemplo, que la multa es de 10 UITs, por ejemplo, y yo inicio mi acción contenciosa administrativa, sí, pero la autoridad administrativa, que en este caso sería SUNAFIL, igual va a pasar ese cuaderno, lo va a pasar a ejecución y me va a requerir el pago. Y yo para eso necesito una medida cautelar, la cual suspenda esta situación hasta que se resuelva el juicio. Bueno, nos hemos puesto un poquito técnicos respecto de todos los mecanismos Sí, legales, procesales, pero básicamente lo que hay que entender es que el hostigamiento sexual es una falta administrativa que está castigado por digamos, la Autoridad Administrativa de Trabajo, y que se han instalado nuevos protocolos para poder determinar cuándo se está frente a esta situación y de qué maneras nosotros podemos prevenir esta situación dentro de la oficina de trabajo e incluso fuera de la oficina de trabajo, porque no depende del lugar donde se den, sino depende de las relaciones que se tengan. Hemos visto que incluso los propios accionistas o socios accionistas de la empresa pueden generar este tipo de malestar respecto de cualquier persona que esté implicada dentro de la estructura organizacional de la empresa. Entonces, queríamos dejar bastante claro eso, deslindar qué es lo que es el acoso sexual como tal, qué es el hostigamiento sexual como tal. Son dos escenarios absolutamente diferentes, pero que pueden ir, digamos, de la mano en el sentido de que puede cada uno denunciarlo. Si hay una mujer, varón, que está padeciendo de una situación similar de connotación sexual, puede denunciar el acoso sexual en la vía penal y puede denunciar administrativamente el hostigamiento sexual en paralelo. Esto pasa en paralelo y esto va a seguir su curso en paralelo, no son excluyentes. Entonces es importante que lo sepan y hemos querido dejar claro esto. Te agradezco mucho, Juan, la visita, te agradezco mucho que hayas podido compartir en esta nueva edición de tu programa Imperio de Ley. Agradecer a todos por la sintonía. Nosotros vamos a seguir en comunicación con ustedes para seguir tratando temas de coyuntura general, de coyuntura legal, de coyuntura política. Espero haya sido de su agrado y estamos en comunicación. Listo, gracias.